¿Qué pasa con la corrupción en el mundo desarrollado? Cuando se habla de corrupción, se hace sinónimo con el llamado tercer mundo, y no es así. La corrupción parte, mucha de ella, en países desarrollados, y ahí está el tema de la droga para probarlo. ¿Por qué? Porque ese elemento estuvo muy presente durante la violencia en Afganistán. Financió la guerra civil, después financió al Talibán. Se permitió un aumento para permitir los señores de la guerra en los 20 años de ocupación occidental de Afganistán, y eso no ha cambiado en el terreno. Hubo una guerra en Colombia, un país entre paréntesis admirable. Son pocos los países que tienen bases tan profundas que resisten la violencia que ha tenido Colombia durante tanto tiempo y mantienen una democracia. En Colombia, la ayuda norteamericana al gobierno permitió dos cosas. Una, derrotarlos y obligarlos a una negociación, y también firmar una supuesta paz que no ha sido tal. Llegaron a ocupar porque se habían transformado los territorios donde habían estado hablando de justicia social en nombre del narcotráfico. Ya no los protegían. Los disidentes estaban a cargo de lo mismo que estuvieron aquellos guerrilleros que firmaron la paz que no ha sido tal en Colombia. Llegaron a México. Y en México llegó una violencia a un nivel que México no ha podido soportar. En el intercambio, de ahí salen los carteles con la droga, y Estados Unidos envía de vuelta armas. La violencia está, pero el poder del narcotráfico es tal que no sabemos el nombre del equivalente al Chapo Guzmán o al patrón del mal colombiano en Francia, en Alemania o en el propio Estados Unidos. El Chapo Guzmán, por cierto, colocaba la droga en la frontera. ¿Pero creen ustedes realmente que él controlaba la distribución al interior del país? Y lo mismo se puede decir de Chile, donde la droga está presente a todo nivel, incluyendo poder judicial y partidos políticos. El tema está. Cuando hablamos de corrupción, piensen en Irak, que fue un esquema de privatización de la guerra a través de contrataciones, a través de empresas. Desde la Primera Guerra Mundial no existía una privatización tal de la guerra. Irak, Afganistán y muchos otros países. Parten muchos de estos países. Y también obliga a plantearse el tema de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, con temas de gran nivel y calidad. Pero también se necesita más transparencia. Uno ve que muchos que fueron activistas en muchos temas se transforman a estos temas en un medio de subsistencia. Tienen intereses y muy grandes. Y vemos que hay políticos que llegan al poder en muchos países desarrollados y llegan pobres y salen ricos. Crean fundaciones. Vemos cómo han actuado esas fundaciones y han pedido dinero para países como Haití, sobre todo los países más desarrollados. Y no sabemos realmente cuánto de eso ha llegado y tampoco se sabe en Haití. El tema es que quizás debiéramos preguntarnos si se justifica seguir hablando del tercer mundo, que surgió como una expresión que separaba al primer mundo, el mundo desarrollado, del segundo mundo, cuando el segundo mundo era un bloque, que era el comunista. Ahí surgió la expresión del tercer mundo. Se justifica seguir usándola, pero más de eso, planteémonos realmente todos los matices que tiene este tema de la corrupción. También hay corrupción a múltiples niveles. Hay corrupción cuando hay un cohecho generalizado hacia el electorado a través de bonos, planes, ayudas, como quiera que se llame. Se forman fortunas y unas grandes empresas alrededor de temas.
Y ese tema pueden ser tan honestos y tan importantes como los derechos humanos, como el cambio climático o también el tema racial. Por eso se necesita transparentar hasta que duela, hablar del tema de la ONG, ver las relaciones entre la corrupción en el mundo desarrollado y también en el mundo subdesarrollado, y mucha de la llamada ayuda queda a la mitad en el camino al menos. Después, por cierto, queda en manos de gobernantes, pero en el camino ha quedado mucha. Y ese es un tema que afecta enormemente a la democracia. Y tal como está el tema hoy día de la relación entre democracia y derechos humanos, cuando se cuestionan a tantos países, el tema hoy día no es izquierdas y derechas, es correcto e incorrecto. El tema es autocracia o francamente dictaduras y democracias. Ayudemos transparentando todo lo que huela a corrupción. Soy Ricardo Israel en mis comentarios. Si les gustó, suscríbase por esta vía.